Desde nuestro punto de vista, el Gobierno ha desaprovechado una gran oportunidad para realizar una reforma fiscal. Precisamente la reforma económica más urgente y más necesaria para, primero, fortalecer el estado del bienestar, para posibilitar una salida más justa de la crisis y para estabilizar las cuentas públicas. Una reforma fiscal integral que posibilite, de una parte, que los que más tienen, más poseen, paguen más, y en segundo lugar, que posibilite una financiación suficiente del estado del bienestar. Desgraciadamente esto no se ha producido. Después de meses y meses el gobierno Montoro explicando que iban ahora sí a hacer una reforma fiscal. Una reforma fiscal en profundidad exige dos cosas. Primero, tener en cuenta la riqueza y, en segundo lugar, luchar contra el fraude fiscal. Estos son los dos grandes elementos para hacer una reforma fiscal necesaria, por otra parte, en nuestro país, urgente, por otra parte, en nuestro país, para hacer una reforma fiscal que consiga ingresos suficientes y que además haga más justa la salida de la crisis. Tener en cuenta la riqueza de todos los españoles y, en segundo lugar, luchar contra el fraude fiscal. Justamente esas son las dos características de la alternativa fiscal que ha presentado, que ha primero estudiado con muchísimos especialistas y después ha presentado y aprobado el Partido Socialista Obrero Español. Sin embargo, nada se dice en estas medidas del impuesto de patrimonio, nada se dice del impuesto de sucesiones y donaciones. Las SICAP siguen como están y todas las sociedades parecidas a las SICAP siguen en las mismas condiciones fiscales. Por tanto, la riqueza, el patrimonio de este país sigue igual y, desgraciadamente, la desigualdad en nuestro país va a más. Desgraciadamente, el estado del bienestar es más pequeño que nunca. Bueno, cuando el estado del bienestar es más pequeño que nunca, cuando la desigualdad es mayor que nunca, no se tiene en cuenta ni la lucha contra el fraude fiscal, ni se tiene en cuenta la riqueza, ni se tiene en cuenta el patrimonio, las fortunas, que graven las fortunas, sucesiones y donaciones, etcétera, etcétera. En definitiva, cuanto más famélico es el estado del bienestar, la educación, la sanidad, la política social, las becas, cuanto más famélico es el estado del bienestar, el gobierno ha decidido que los ingresos públicos no se tienen que incrementar. Ha decidido que hay que bajar los impuestos a las rentas más altas, a los grandes patrimonios, a las grandes corporaciones. La conclusión es que el estado del bienestar no va a ser financiable. La conclusión es que al final habrá más recortes y habrá más impuestos indirectos. Y la imposición indirecta, todo el mundo sabe que es una imposición injusta porque la paga todo el mundo. Esas son las consecuencias de la decisión que ha tomado el gobierno, que tendremos más recortes, no les quepa la menor duda, y tendremos más imposición indirecta, que es muy injusta. Bien, pues esta primera parte nos parece importante en la valoración que hace el Grupo Parlamentario Socialista, porque ayuda a entender una opción política, una opción conservadora, una opción que ha optado por bajar los impuestos a las rentas más altas y que el estado del bienestar sea lo más pequeño posible. Esa es la opción de salida de la crisis. Este gobierno tiene un plan para salir de la crisis, un plan que implica devaluar salarios, devaluar derechos y tener cuanto más pequeño el estado del bienestar. ¿Qué ha hecho el gobierno con estas medidas? ¿Qué ha hecho? Pues ha hecho lo de siempre, engañar a los españoles en materia fiscal y bajar los impuestos a las rentas más altas. Montoro es un trilero de tomo y lomo. Con una mano te doy un poco por aquí y con la otra te quito un mucho por allá. Esto es lo que es Montoro en estos años de gobierno, un auténtico trilero de tomo y lomo. Con una mano te doy algo por aquí y con la otra te quito muchísimo, sobre todo a las rentas medias y bajas, por allá. Subió más de 50 impuestos
cuando dijeron que no iban a subir los impuestos. Básicamente esos 50 impuestos a quien más ha afectado es a las rentas medias y bajas, sin tener en cuenta precios públicos, tasas, 50 impuestos, solo la administración del Estado. Casi 30.000 millones de euros de recaudación que han pagado las rentas medias y bajas. 36.000 millones de euros todas las administraciones en estos 2 años y medio. Y el viernes nos dijo Montoro, nuevamente, el PP durante todo el fin de semana, Rajoy, nos han dicho que nos iban a bajar los impuestos a todos los españoles. Pero después de 3 días empezamos a conocer la letra pequeña. Si no había letra pequeña, ¿por qué no cuando se dio la rueda de prensa el viernes no presentó el gobierno el anteproyecto de ley para que todos los españoles y los medios de comunicación conocieran desde la A a la Z todos los anteproyectos de ley? ¿Qué tenían que ocultar? Bueno, lo que hemos empezado a conocer esta mañana. En primer lugar, que disminuye la reducción por rendimiento del trabajo en 600 euros. Esto no es pequeño, esto no es irrelevante. Disminuye la reducción por rendimiento de trabajo en 600 euros. Por tanto, esto implica que los contribuyentes van a tener que pagar más impuestos. Que las indemnizaciones por despido a partir de 2.000 euros van a cotizar, como ya empezamos a conocer todos los españoles. Es decir, que Rajoy ha implantado un nuevo impuesto. Un impuesto por despido. Rajoy grava la desgracia. Aprobaron una ley de reforma laboral para despedir, para que haya más paro. Y ahora Hacienda hace negocio con los parados, con los que se han despedido. Esto es indecente, esto es tremendamente indecente. Y lo queremos denunciar desde el Grupo Parlamentario Socialista. Además, hemos conocido que las ayudas a las familias es solo para los que contribuyan y con un límite de las cotizaciones de la Seguridad Social. Es decir, que no es todo lo que dijeron el viernes, no, hay letra pequeña también en las ayudas a las familias. Nosotros pensamos que la política social tiene que hacerse fundamentalmente por el lado del gasto, no por el lado del ingreso, porque si no, las familias, las mujeres que no trabajen, que no coticen, no van a poder acogerse a estas ayudas sociales. Esto es tremendamente injusto y además con un límite, con un techo en relación a la cotización realizada. Bien, estas son las cosas que vamos conociendo conforme vamos leyendo los anteproyectos de ley que se han hecho público hoy. De tal manera que la reducción del IRPF no es tal para las rentas medias y bajas, para la renta de los trabajadores. No es así. La reducción en el IRPF es para las rentas más altas y los grandes patrimonios. No para las rentas medias y bajas y rentas de los trabajadores, no. Esas rentas, las de los trabajadores y las rentas medias, van a pagar al final de la legislatura más que al principio. Porque por supuesto que no se baja el IRPF para esas rentas. Por supuesto que no. Es que además, esas rentas tienen que pagar más IVA, porque el IVA no se ha reducido. Tienen que pagar más IBI, porque el IBI no se ha reducido. Así hasta prácticamente 50 impuestos. Luego que no nos cuenten milongas. No les cuenten milongas a los ciudadanos. Al final de la legislatura, las rentas de los trabajadores y las rentas medias van a contribuir, van a pagar más. Y las rentas altas, sin embargo, una caída de 7 puntos para estas rentas. Por cierto, a los bancos se les mantiene el tipo de sociedades. Y dirán ustedes, ¿por qué? Para que sus activos fiscales diferidos y reconocidos por el Estado no pierdan. Esto no es como ha dicho el ministro Montoro y el secretario de Estado, una contribución de los bancos. No, todo lo contrario. Esto es un regalo a los bancos para que los bancos no pierdan. Esta es la realidad. Es más, hay que leerse, les invito a que se lean el artículo 130 de la Ley de Sociedades, apartado 3 y 4. A las sociedades que tengan reconocidos activos fiscales podrán exigir, es decir, a las sociedades que tengan reconocidas sus pérdidas por la administración tributaria, podrán exigir estas sociedades a la agencia tributaria que la administración tributaria se las pague o canjear estas deudas, estos activos fiscales reconocidos, por deuda pública, o que se les pague en dinero contante y sonante, o que se les reconozca y se les canjee, quiero decir, por deuda pública.
Esta es la realidad, es decir, que a partir de ahora se socializan las pérdidas de las entidades financieras y de muchas empresas en este país. Se socializan las pérdidas. Bueno, esto está escrito aquí en el impuesto de sociedades e invito, en la redacción del impuesto de sociedades, invito a que lo lean. En definitiva, ¿quién gana y quién pierde en estas medidas fiscales, que no reforma fiscal? ¿Quién gana? Ganan las grandes fortunas, que no tendrán ningún impuesto que grave su riqueza. Ganan las rentas más altas, las que ganan más de 150.000, que son las que más van a ver reducidos los tipos. Ganan los bancos, a los que se les mantiene el tipo de sociedades para que sus activos fiscales diferidos, avalados por el Estado, no pierdan. Es decir, para que se les pueda reconocer esas pérdidas en el futuro. Ganan las grandes rentas de capital, a los que se les reduce el tipo impositivo. Por supuesto, ganan los defraudadores, porque la falta de ambición en la lucha contra el fraude es absoluta. He dicho en muchísimas ocasiones que cuando no se lucha contra el fraude fiscal, cuando no se ponen medios, ni hay ambición en la lucha contra el fraude, ¿quién gana? Las rentas más altas. Se les está bajando los impuestos a las rentas más altas, a los grandes patrimonios, a las grandes corporaciones. ¿Y quién paga? Los de abajo, que tienen que pagar más impuestos. Esto es lo que sucede cuando no se lucha contra el fraude fiscal. Por tanto, es que a un gobierno conservador no le conviene acabar con el fraude fiscal. Por eso no quieren dar, en fin, ¿cómo van a dar el nombre de los defraudadores en sentencia firme? ¿Cómo van a dar el nombre de las personas que se han acogido a la amnistía fiscal? ¿Cómo? No, porque al final estamos hablando de los grandes amigos económicos del Partido Popular, porque igual vamos a conocer el tercer hombre del Partido Popular, en ese caso, si conociésemos todos los nombres de los de la amnistía fiscal, ¿cómo van a contar? Sin embargo, los morosos que se retrasen en el pago de Hacienda, esos sí, todos, pero los amnistiados por el Partido Popular en materia fiscal, nada de nada. ¿Quién pierde? Pierden las personas que sean despedidas de su puesto de trabajo, con ese nuevo impuesto de Rajoy al despido. Pierden las clases medias, a los que se les ha subido 50 impuestos en estos 2 años, y ahora se les intenta compensar, pero de ninguna manera, porque no es verdad lo que ha contado el gobierno de que van a pagar menos impuestos. Los pequeños ahorradores, a los que se les quita la exención por los primeros 1.500 euros de dividendos. Pierden los inquilinos y los que ponen su vivienda en alquiler. Y sobre todo pierden todos los usuarios de los servicios públicos esenciales, porque con estas medidas se hace muy difícil financiar un estado del bienestar mínimamente digno. Esta es nuestra visión al día de hoy, conforme vamos conociendo esa letra pequeña.